Muy buenas, es todo bienvenido. Hoy vamos a trabajar el ejercicio 6 de la opción A para el examen de reserva 1 del año 2015. Nos dicen que se introducen 128 gramos de dióxido de azufre y 64 gramos de oxígeno en un recipiente de 2 litros, en el que previamente se ha hecho el vacío para asegurarnos que no hay ningún componente más. Se calienta la mezcla y se alcanza el equilibrio a 830 grados. En ese momento solo queda ha reaccionado un 80% del dióxido de azufre inicial. Teniendo en cuenta el equilibrio que nos lo proporcionan, lo que nos piden es que calculemos 1. La composición en moles de la mezcla en el equilibrio, así como la constante de equilibrio para las concentraciones. Y 2. La presión parcial de cada componente y a partir de cada una de estas presiones parciales calcular la constante de presiones parciales. Bien, el problema es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que nosotros hacer es representar nuestro esquema. Recordar que para trabajar con nuestro esquema necesitamos moles y a nosotros nos han proporcionado gramos. Uno de los grandes errores que suelen cometer los alumnos en este paso es empezar a utilizar los moles dentro de la ecuación. Recordar que nosotros no podemos comparar magnitudes físicas, tenemos que utilizar la cantidad de sustancia química para poder comparar en un proceso químico. Así, el primer paso será transformar los gramos de dióxido de azufre a moles. Teniendo en cuenta que la masa molar del dióxido de azufre son 64 gramos, resulta que lo que estamos introduciendo en el recipiente son 2 moles de dicha cantidad. Y respecto al oxígeno, fijaros como de oxígeno estamos introduciendo 64 gramos y como tiene también una masa molar más pequeña, pues resulta que también estamos introduciendo 2 moles de oxígeno. Sin embargo, fijaros que las estequiometrías no son las mismas para la reacción. De forma que nosotros pondremos que tenemos 2 moles iniciales tanto para el dióxido de azufre como para el oxígeno. Sin embargo, mientras que para el dióxido de azufre van a desaparecer X moles, como la estequiometría para el oxígeno es la mitad, irá desapareciendo la mitad de moles para el oxígeno. Sin embargo, sí se formarán X moles de trióxido de azufre. Así, cuando se alcanza el equilibrio, nosotros tenemos nuestras expresiones. Y dado que nos han dado el volumen del recipiente, nosotros podemos expresar la molaridad. ¿Cuál es el problema que nos surge ahora? Pues veréis que si utilizáramos la constante de acción de masas como lo que a mí me piden calcular es la constante de equilibrio, ya tengo una incógnita que es la x, con una ecuación y dos incógnitas yo no puedo resolver un problema. Me han tenido que proporcionar un dato más en el problema para poder continuar. Y el dato es que nos dicen que ha reaccionado el 80% del dióxido de azufre inicial. Esto es muy interesante puesto que nos están diciendo cuántos son los moles de dióxido de azufre que están reaccionando. Así, lo primero que haremos nosotros será calcular cuántos moles de dióxido de azufre han reaccionado. Pues si nosotros teníamos 2 moles iniciales y han reaccionado un 80% de los mismos, la conclusión a la que llegamos es que de dióxido de azufre habrán reaccionado 1,6 moles. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Conociendo el valor de la X ya podemos decir que habrán reaccionado 1,6 moles de dióxido de azufre y 0,8 moles de oxígeno, justamente la mitad. Y que a partir de estos moles que han reaccionado se han tenido que formar 1,6 moles de trióxido de azufre. Así en el equilibrio lo que me quedan son 0,4 moles de los dos que había inicialmente de dióxido de azufre, 1,2 moles de oxígeno respecto a los dos que había inicialmente y los 1,6 que se han formado. Teniendo en cuenta que los volúmenes no permanece constante porque esto que están todos en el mismo recipiente de 2 litros, a partir de ahora sí podemos utilizar la ecuación de acción de masas y calcular el valor de la constante de equilibrio. Fijaros que simplemente lo que tendremos que hacer es escribir los productos en el numerador, los reactivos en el denominador, recordar que tienen que estar elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos y a partir de ese momento simplemente sustituyendo. Seguramente te plantearás cómo me han salido estos datos, pues lo único que acabo de hacer en las concentraciones resolver un poco para tener números más sencillitos. Así, operando con un poco de cuidado, lo que obtenemos es que la constante de equilibrio para las concentraciones tiene un valor de 5,16. Y ya tendríamos el primer apartado. Para el segundo apartado lo que vamos a aprovechar es que conocemos los moles en el equilibrio. Así, si conocemos los moles, conocemos el volumen del recipiente y conocemos la temperatura a la que se ha llevado a cabo la reacción,
calcular la presión parcial para cada uno de los componentes va a ser muy sencillo, simplemente cayendo que al tratarse de gases, nosotros podemos aplicarle a todas estas sustancias, podremos utilizar la ecuación de los gases ideales. Así, podremos decir que la presión para el dióxido de azufre, teniendo en cuenta que me han quedado 0,4 moles, y que la temperatura a los 830 grados expresado en grados Kelvin son 1103, pues diremos que la presión del dióxido de azufre en el interior del recipiente, los que quedan, por supuesto, es de 18,09 atmósferas. Para resolver tanto para el oxígeno como para el trióxido de azufre, se puede recurrir a la misma ecuación o bien caer en un pequeño detalle. Fijaros que la cantidad de moles que me quedan de oxígeno es 3 veces superior a los moles que hay en el equilibrio de dióxido de azufre. Y que los moles de trióxido de azufre es una cantidad 4 veces superior a la que tenemos de dióxido de azufre. Así que nosotros podemos decir que el número de moles de oxígeno, como es 3 veces el número de moles de dióxido de azufre, pues la presión será también 3 veces superior. Y lo mismo para el trióxido de azufre, 4 veces superior. Así tenemos rápidamente las presiones parciales de cada uno de los componentes dentro de la mezcla. Finalmente, volvemos a escribir nosotros la ecuación de acción de masas, pero para presiones parciales. Escribimos cada uno de los componentes, sustituimos y obtenemos que el valor de la constante de equilibrio para presiones parciales tiene un valor de 0,543. Como veis, es un problema, aunque parece complicado, es fácil de llevar a cabo. Importante, no caer en el atropello de no convertir las masas de los reactivos en moles. Esa es realmente la dificultad de este problema. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!